Bueno, pues hola a vosotros dos después de la mañana esta movidita que hemos tenido, que hay que decir, bueno, yo vengo del médico de hacerme sacarme sangre y Dufo ha hecho la dumbbell belt y se ha jodido la espalda ya, por querer mover más peso del que podemos. Tenemos una puta edad, los puretas, macho. Bueno, nada, vamos a hablar pues del tema de las preparaciones, de cómo según nosotros, cada uno de nosotros, cuando empezamos una preparación, cómo creemos que deberíamos de prepararla, cuánto tiempo antes, bueno, todo lo que lleva esto, ¿sabes? Ya sea para nosotros o para nuestros clientes cuando se preparan o demás. Vosotros, ¿qué tiempo mínimo es el que mínimo, digo, máximo? Pues yo soy de los que opina que si te quieres preparar es algo de por vida y ya está, no hay periodos que sí que no. Pero bueno, ¿qué periodo mínimo de definición marquéis vosotros a los atletas? Sabemos que hay un nivel de grasa, que depende de ese nivel de grasa, más, menos, individualización, tal, pero bueno, a rasgos generales siempre. Antes de un campeonato, yo normalmente cuando salen las fechas les digo que miren campeonato y 20 semanas antes tienen que intentar hacer que lo primero sea la preparación. 20 semanas, que son 5 meses. Bueno, 4 meses y medio. Eso es lo que yo les digo, ¿sabes? Que durante 20 semanas esto tiene que ser lo primero, más lo que duren las competiciones. ¿Vosotros cuánto tiempo más o menos establecéis o pensáis o le decís a los vuestros? Sergio. Yo 6 meses. Independientemente del nivel de grasa, 6 meses. Si hay mucho nivel de grasa, creo que es un nivel suficiente para perderla sin tener que hacer el borrico. Y si hay poco nivel de grasa, pues mira, pues mucho más sostenido, mucho más tranquilo, para manejarla, para controlar bien la masa muscular, que no tenga que ser nada drástico. Antiguamente yo llego a competir con 11 semanas y la definición llega, o sea, hay que decir que la definición, si te pones, siempre llega. Lo que pasa es que la clave está en lo que dejas en el camino. Entonces, para mí, lo suyo son 6 meses de dieta, 5 para el primer campeonato. Sabemos que las temporadas en amateur pues, duran varios campeonatos y tal, pero al campeonato al que quieres llegar, o sea, todos sabemos que en una etapa de competición siempre hay un campeonato que dices, este es para el que me preparo y lo demás es un poco tránsito y tal, pues para el campeonato clave 6 meses. Bueno, en mi caso dista mucho lo que yo hago, ¿vale? Con lo que suelo pautar a mis clientes. Yo considero, hablando de mis clientes, que si se ha hecho una buena fase de volumen, que no se haya excedido el porcentaje graso, 16 semanas debe de ser suficiente teniendo en cuenta que luego eso se va a prolongar. O sea, al final no son 16 semanas, realmente acabas haciendo 24 o 25 semanas, lo cual es una barbaridad. Entonces, en mi caso, yo me preparo en bastantes más, ¿vale? Pero procuro que en la fase volumen un cliente, un atleta, no alcance un porcentaje graso demasiado alto para que tenga que estar, pues, bueno, el caso de lo que ha dicho Sergio, ¿no? Él 6 meses lo hace muy lento. Yo quizá meto un poquito más la tijera o un poco antes, porque también tengo la experiencia de que la gente se cansa pronto. Es decir, cuando un tío lleva en déficit 8 semanas, te está ya pidiendo comer más, está ya llorando, suele ser lo típico, ¿no? Entonces yo de media, así en términos generales, 16 semanas es lo que establecería. Vale, y el periodo de volumen, cuando vosotros se lo establecéis a la gente, a ver, como siempre hay deportistas que se van más de la mano, hay deportistas que se van menos y demás, pero yo antiguamente me ponía muy gordo en volumen, desde coger 20-30 kilos por encima de peso de competición. Actualmente cojo, yo qué sé, 8 o 9 kilos, tampoco cojo mucho más. ¿Vosotros ahora de qué sois? Porque yo sé que los dos, por lo menos Sergio, vamos, Sergio fijo, porque además yo te he visto, cabrón. Era también de épocas de volúmenes de, pues lo que entró y se acabó, ¿sabes? Luego ya se definirá. Y yo creo que ahora eso está cambiando mucho, que ahora intentamos hacerlo más comedido. Yo por lo menos trato de hacerlo más comedido, pero yo voy a decir el motivo real por el que trato de hacérselo a la gente más comedida, y es por lo que ha dicho Frank, porque si no la gente se aburre, se agobia y nunca llega a los campeonatos. Es decir, yo no sé vosotros, yo tengo un plazo de competidores al año, ¿vale? De ese plazo intento dividirlo en primera temporada y segunda, que no se junten todos. Y de los que empiezan a prepararse, posiblemente ni la mitad llegan a subirse al escenario, pero ni la mitad. O sea, si tienes, yo dejo 15 para cada temporada como máximo. De esos 15, lo máximo que me llega a juntar, creo que ha sido por temporada, 12 personas. Pero esto digo lo máximo, lo normal son 6, 7, una cosa así. Entonces, yo lo hago por eso, para que no se desanimen, para que esto y para ver qué puntos hay que mejorar. Si tienes mucha grasa, nunca te enteras de qué coño tienes que mejorar. ¿Vosotros cómo lo hacéis o de qué sois partidario? Siempre partiendo de que cada uno es como es. Y hay algunos que te hacen más caso en la dieta, otro menos, pero bueno, digamos el alumno perfecto que te hace caso en todo y que lo hace todo de puta madre. Yo creo que ese tipo de volúmenes del que habla Robert, de coger 20-30 kilos,
sí creo en ello, dependiendo del contexto. Atletas jóvenes los necesitan. Es decir, un atleta hasta los 25 años o por ahí, yo creo que esos volúmenes van bien. Luego también va en cada persona. Yo sigo abogando en mí por ese tipo de volúmenes, o sea, tampoco volviéndome loco, pero yo, por ejemplo, el año pasado me puse 115 para competir con 96. Pero sí que creo que ese tipo de volúmenes todavía tienen espacio, ¿vale? Sé que son muy de los school, pero en atletas jóvenes todavía tienen espacio. Yo, como lo planteo, normalmente intento que sean volúmenes cuando ya son competidores experimentados, que sean más o menos sostenibles, que sean limpios y tal. Pero lo que yo hago es que genero tanta saturación de comida en volumen que el déficit gordo lo provoco en los primeros meses de dieta de competición, de forma que el deportista come mucho más a medida que se va acercando la dieta, a medida que se va acercando la competición, que al principio. ¿Por qué? Porque creo que es una táctica muy, muy factible el saturar al culturista. Tú sabes que cuando llegas, estás muy cargado de comida, llega un momento que lo que quieres es ponerte a dieta y pasar hambre. Sí. Ahí el atleta sí está bastante receptivo a un déficit severo, y ahí es donde aprovecho a meter el hachazo fuerte a la dieta, porque llega momentos, tío, que estás en volumen hasta arriba, y joder, me comeré una ensaladita, que a veces el salto de dieta es no comer, es quitar comida. Entonces ahí sí que aprovecho a generar un déficit, y luego sí que voy metiendo más comida a medida que se va acercando el campeonato. Pero evidentemente yo creo que ese tipo de volumen sí tiene cabida, un volumen. Luego, a medida que el atleta ya va rodando, que va ganando más masa muscular, sí creo que hay que meterle volúmenes, pues eso, de 8 o 10 kilos. Más allá no, pues también por lo que dices tú, pues cuando ya es un atleta que ya va buscando el objetivo de la mejoría física, del matiz, si el nivel de grasa es muy exagerado, no vas a ver lo que tienes que mejorar y lo que no. Sí, yo comparto esto que dice Sergio. A ver, un volumen de pillar 20 kilos, gente que es joven, gente que lleva poquitos años, pues posiblemente le haga falta. Luego también aquí yo distingo dos tipos de clientes, ¿no? El que va más enfocado a la competición, que al final hace uso de ayudas ergogénicas, y el que quizá quiere competir a largo plazo y no está haciendo uso de ellas, ¿vale? Entonces, en un atleta natural, pues quizá el volumen tenga que ser más largo. En un atleta que esté haciendo uso de ayudas ergogénicas, el volumen yo trato de acortarlo un poquito más, ¿vale? Muchas veces con 4 o 6 meses de volumen es más que suficiente. ¿Qué pasa? Si el atleta es muy joven, pues bueno, se puede permitir pillar 20 kilos. Un tío que ya tiene más de 35 años, aquí vosotros sois ejemplo, ¿eh? Vosotros ya sois puretas. Pues claro, hacer un volumen desmesurado ya sabéis que luego son muchísimos más meses a dieta, cuesta coger el punto, empiezas a hacer campeonatos y igual todavía no estás viendo esa condición que tú realmente quieres, y entonces eso te obliga luego a seguir apretando, ajustando y estar muchos más meses preparándote, ¿no? Entonces, el pillar 20 kilos o 30 me parece, por regla general, desmesurado, ¿vale? De pillar 8 o 10, como ha dicho Sergio, es bastante más sensato y luego te permite tener mucho más margen para maniobrar en caso de que ocurra algún tipo de problema durante la preparación. En mi caso personal, yo soy un auténtico desastre, porque yo realmente es que no soy ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Yo, hostia, en volumen igual me ponía 25 kilos por encima, lleno de agua, pero claro, yo sé quién soy y sé que luego me pongo a dieta y no fallo. Cuando tú a un cliente le dices tienes que estar 4 meses sin hacer un salto de dieta, te manda a paseo, es lo normal. Entonces, claro, hay que coger todo con pinzas y ser más cauteloso a la hora de llevar a alguien, porque realmente no puedes contar con que vaya a hacer todo al dedillo. Lo que has dicho tú, Robert, ¿no? De tener a 15 clientes y luego al final salen la mitad. Yo en mi caso me cuesta mucho llevar tanta gente para competición, ¿vale? O sea, llevar 15 tíos una temporada, independientemente de luego se caigan la mitad, intento no hacerlo porque además de que me estreso una barbaridad, sé que la gente, por desgracia, no es comprometida luego. Entonces, ya te digo, yo igual por temporada igual saco 3, 4 chavales una temporada y la siguiente igual es 1 o 2. O sea, no, en total del año igual son 6. ¿Vale? Pero sí que es verdad que les dejo muy claro lo que supone la competición, por dónde hay que pasar, el sacrificio que hay que hacer, entre comillas, y de esa manera, pues bueno, realmente los hago trabajar con mi metodología, que básicamente se reduce a yo pautarte lo que tienes que comer en cada momento sin esos saltos de dieta, porque al final a mí el salto de dieta me parece una manera de enmascarar un proceso que requiere un sacrificio, que a quien le gusta, pues bueno, no es tan sacrificio, pero al final el hambre pesa.
Y entonces, bueno, yo les voy marcando cargas puntuales, les voy haciendo cargas puntuales, de esa manera, pues bueno, buscando, ¿no? Acelerar un poquito el metabolismo, generar un poquito más de tiroideas y salir del estancamiento de esa manera. Pero ya te digo, yo en ese sentido, igual cojo 3 chicos, sabéis cómo funciono, esto es lo que hay, y de esa manera pues busco la mejor condición. Vale, con eso que has dicho de los volúmenes, de la duración de los volúmenes y demás, yo, al igual que Sergio, sí creo que una persona que quiera ser grande, ojo, digo grande, ¿vale? No lo típico que está hoy más en moda, que con 10 kilos por encima de su peso la mayoría se conforma. Pero cualquiera que quiera estar grande, yo creo que tiene que hacer un volumen largo y sucio, pero sucio ni más ni menos que por el sentido, o sea, sucio no me refiero a comer sucio, sino que te tapes de grasa. Ni más ni menos que porque cuando pesas 70 kilos, por poner un ejemplo, 75, tener un superávit calórico que te permita coger 20 kilos de grasa es fácil. El problema es cuando ya pesas 110 kilos, alguien que pese 110 kilos en un escenario, a ver cómo se carga con 20 kilos más de grasa, si ya mantener esos 110 kilos le cuesta de por sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿yo por qué no subo más de peso? Bueno, porque no soy capaz de comer más para subir más de peso. Si como más, sería utilizando cosas bastante sucias. Que bueno, después de los problemas de salud que he tenido, tampoco estoy como para comer cosas refinadas, cosas así, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que hay que tener en cuenta de cuando hablamos de gente que empieza, gente que no empieza. Lo que pasa que, bueno, como estamos hablando de preparación para competiciones, la gente Nobel que empieza no creo que vaya a competir ya. Yo me tiré desde que empecé el volumen con 16 años hasta que competí, fueron 4 años seguidos todo de volumen. De volumen en el que me puse bastante gordo, además, fueron 50 kilos. El problema aquí quizás es la mentalidad, ¿no? Porque al final tú te conoces, yo a ti te conozco, nos conocemos todos y sabemos que si tú te tiras 2 años, por ejemplo, en volumen, aunque te pases mucho, yo sé que Roberto Castellano luego va a salir con la condición que tiene que sacar. Pero aquí a mí me entra un chaval a asesoría y me dice, quiero competir, quiero hacer un buen volumen y tal, y realmente no me la puedo jugar. Es decir, le voy a hacer conseguir lo mismo, entre comillas, sin arriesgar demasiado, porque es que puede ocurrir, y os habrá pasado, que un tío pilla 20, 25 kilos y luego es que no es capaz de bajarlos. Y cae en un círculo vicioso de comer y tal, y al final eso desemboca muchas veces incluso en un TCA, o sea, gente que lo que hace es comer por comer porque está en volumen y eso al final no está controlado. Entonces, independientemente de que ya hoy día se controle más el volumen, más o menos, si yo no vivo con el cliente y no sé lo que hace hora a hora, yo no me fío de decirle, venga, sí, vamos a pillar aquí 25 kilos, vamos a hacer el volumen de tu vida, que luego yo sé que vas a salir repelado, porque la mitad de las veces no es así. No existe. Yo creo que una persona que se plantee competir, debe hacer un volumen concienzudo de verdad, de mínimo de un año, y un volumen te diría que desde que pasen por la puerta del gimnasio les haga pillar 20 kilos, sí o sí. O sea, yo tengo muchos atletas jóvenes, mucho deportista joven que empieza y es el planteamiento que les hago. O sea, si no eres capaz de sentarte y olvidarte de tener abdominales y ganar 20 kilos, es que no se puede construir de la nada. Es que no se puede construir de la nada. Y un chico relativamente novato que se plantee competir necesita crecer. Si algo, en mi caso no puedo presumir ni de físico, ni de genética, ni nada. Pero sí siempre he sido muy mentalizado que todo es un proceso, que es el que te conduce al escenario y que ese proceso pasa por descanso, pasa por verse mal, pasa por verse más tapado, si quieres evolucionar. Otra cosa es que digas, no, es que yo me quiero perpetuar compitiendo en menos de 80. Pues si toda tu vida vas a competir en menos de 80, sabes que no vas a pasar de 90 en volumen. Pero si eres un tío que entiende el culturismo como un continuo crecimiento, que yo al menos es como lo entiendo, el verme cada vez más grande, tienes que entender que ese proceso pasa. Yo siempre me he planteado un año volumen, serie de definición, un año volumen, y así lo he hecho hasta que tenía 38 años. Te pones de porro, pues que los grandes cambios físicos se provocan en volumen. Si tú quieres, luego yo siempre digo que para pasar hambre siempre hay tiempo. O sea, hay muchísimas herramientas que te van a hacer durante la dieta, que es de lo que estamos hablando en el vídeo, muchísimas herramientas, no hablo solo de química, que te van a ayudar a llegar a una definición cristalina. Hoy en día sabemos lo de las puestas a punto durante la preparación, que antiguamente no se hacía. Antiguamente lo de las puestas a punto a prueba no existían, Robert. Tú sabes que antes ibas al primer campeonato y no sabías si lo que hacías te funcionaba o no. Esa era la prueba, o sea, las pruebas se hacían compitiendo. Como era un regional, pues oye, pues se enhebraba luego ya para el de España, pero eso de ahora y 15 días antes hacemos una puesta a punto para ver, eso no existía. Entonces, yo creo que el atleta debe entender que el volumen forma parte del proceso, o sea, no es
me preparo 20 semanas antes para competir. No, un año antes ya estás en pleno volumen pensando en la fecha. Claro, el problema, Sergio, es cómo conciencias al atleta, al cliente, de que tiene que verse mal. Porque es que, claro, hoy día, ¿sabes qué pasa? Tú abres las redes sociales y todo el mundo al que sigues tiene fotos espectaculares, todo el año es tan genial, que algunos es verdad y otros están tirando de fototeca durante 3 años y así mucha gente. Y claro, los chavales, sobre todo la gente joven. ¿Cómo? Porque yo empecé en la old school, realmente yo empecé viéndoos a vosotros crecer. Y yo me ponía a hacer porro y me daba igual. Yo veía las fotos de Dorian tal y decía, mira, yo quiero ser peso pesado y yo me tengo que poner gordo, me pongo gordo. Yo esto no lo hago para ligar ni nada, pero con el tema de las redes sociales hoy día, la exposición pública que hay, ¿cómo le haces tú entender a un chaval que tiene que estar un año poniéndose gordo, no tiene mucha masa muscular, por lo tanto formas va a tener bien pocas? ¿Cómo le dices que para ser grande como él quiere tiene que... ¿Me explico? Entonces... Sí, pero ahí entramos en otra faceta y en otro, que es hasta dónde tiene que llegar el preparador. Yo no tengo que hacerte entender nada. Eso lo tienes que hacer yo como entrenador, así que soy bastante pragmático. ¿Tú no lo quieres entender? Si tú no lo quieres entender, la tarima te lo va a enseñar. O sea, creo que todos en algún momento hemos competido en un escenario y hemos sentido, hostia, quizás hace 6 meses debía hacer las cosas de otra manera. Entonces, sí, yo no te tengo que mentalizar. Si tú no lo quieres ver por ti mismo, tranquilo, dentro de 3 meses la tarima te lo va a enseñar. Entonces, creo que todos hemos experimentado el hecho de una preparación rápida, el hecho de haber hecho demasiados saltos de dieta, el hecho de no habernos esforzado como debes. Por eso te digo que tampoco, tú no, o sea, yo te propongo como entrenador, tú no lo quieres hacer así, oye, tú eres libre. Entonces, claro, yo creo que eso ya formaría parte de otra cuestión, ¿no? Y es si la gente vive en la inmediatez. A mí para ahora, si nos ponemos a pensar así, para mí era impensable que un chaval que nunca ha competido me hable de un carnet profesional. Es que cuando empecé a competir yo ni sabía que era un carnet profesional. Yo ni sabía que los que estaban en Olimpia tenían algo llamado carnet. No lo sabía. Yo quería competir y verme grande. Entonces hay que entender que eso ya forma parte del entendimiento que quiera ver cada uno. No hay más ciego que el que no quiere ver. Yo te aseguro que todos en algún momento, en algún escenario, nos hemos sentido muy fuera de lugar y normalmente cuando te sientes fuera de lugar, si haces un ejercicio de reconocimiento, sabes en qué momento perdiste el norte, en qué momento acortaste los plazos, en qué momento... O sea, eso lo tenemos todos clarísimo. Entonces ya pero cada uno lo entienda como quiera. eso, Sergio, somos tú, yo y gente con madurez. Yo me recuerdo, yo cuando tenía 20 años, por ejemplo, y la gente con la que competía de esa edad, que no hacen esa introspección de analizar, hostia, me he dado la hostia. La culpa es de los jueces normalmente o del entrenador que no te ha sabido llevar bien. Cuando eres un chaval que no sabes, o sea, que no tienes todavía criterio de haber llevado esos palos en la vida, los primeros palos, ¿a quién se achacan siempre? A los jueces, me tienen manía. Esto es como cuando suspendes en el colegio porque el profesor te ha cogido manía. Puta casualidad, todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Entonces, yo creo que a los chavales jóvenes es un proceso. Yo cuando cojo un chaval joven, yo sé que las hostias se las va a dar. Y sé que posiblemente para él, cuando vaya a otro preparador, las hostias que se ha dado ha sido por mi culpa. Pero yo creo que cualquiera que somos preparador aquí, cuando nos llega un cliente hablando pestes de otro, yo lo primero que digo es, mira, no quiero saber nada. Sí. Solo sé tu versión y tu versión yo conozco. A mí me ha pasado de llegarle a decir a alguien, digo, mira, yo conozco a esa persona y tu versión no me cuadra con esa persona. Digo, entonces no quiero saber qué ha pasado, a mí me da igual, ¿sabes? Porque son gente que va a hablar mal, que no van a aceptar su derrota. Entonces aquí es donde yo os quería preguntar una cosa que, bueno, no la quería preguntar, pero el devenir de la conversación me lleva a ello, es, vosotros os dais cuenta, os sabéis identificar, porque yo a la primera, o sea, con hablar con una persona 10 minutos ya me doy cuenta quién quiere competir y va a llegar hasta el final y quién quiere competir y no va a pasar ni de los 2 meses de volumen, ¿sabes? O sea, al final te acabas dando cuenta. Yo creo en el formulario de inscripción te das cuenta. No, incluso no ya por el formulario, por la forma de tomarse las cosas. O sea, el que va a llegar hasta el final, sabes que le mandas un plan y, ojo, suele dar muy poca guerra. Lo hace y lo hace y tal. Normalmente el que no suele llegar hasta el final, desde la primera dieta ya te está diciendo, oye, y esto no se puede cambiar por esto, oye, y esto. Y sobre todo, son muchos de esos de los que dicen, he leído en tal foro, he visto en tal sitio, me han comentado. Claro, esto, Ya sabes. Roberto, viene un poco a lo que yo decía antes, ¿no? Que realmente ya con toda la información que hay, los chavales cuando contratan un preparador vienen enseñados. Venir enseñado no quiere decir que vengan con la lección aprendida, porque no tienen la experiencia. Vienen con la lección aprendida de lo que han leído y lo que supuestamente está bien. Yo cuando empecé, o cuando vosotros empezasteis, bueno, en mi época sí que es verdad que ya empezaba a haber foros, ¿vale? Había foros. Pero bueno, en vuestra época no había foros, ni siquiera. Entonces, con el foro, pues siempre había uno que tenía más publicaciones y digamos que era al que se le hacía caso, ¿no? Y luego, Siempre hay un...
tú veías al tío en persona y el tío no había tocado una pesa en su vida. Escucha, y seguro ¿Vale? que podemos decir foros y nombre concretos de gente de esos foros que a día de hoy sigue. Totalmente. Y siguen ahí, exacto. Entonces, hoy día los chavales ya no te llegan habiendo leído el foro, no, es que hoy siguen a 50 tíos que te están dando lecciones de cómo entrenar, cómo comer y cómo ponerte fuertísimo sin realmente haber tenido un rodaje, que no pasa nada, oye, que la información bienvenida sea y yo todos los días trato de reciclarme igual que vosotros, o sea, la información está ahí. Pero antiguamente era distinto. Yo me acuerdo que antiguamente yo llegué aquí a Jaén, yo me acerqué a un pueblecito que había aquí, contraté un preparador que yo lo había visto fotos compitiendo porque lo veía inmenso. Entonces me guiaba un poco por eso y al final el proceso es muy distinto, tío. Pero es que hoy día cambia mucho la película. Entonces es realmente complicado hacerle entender a un tío que el culturismo no es preocuparse por tomar este suplemento hasta ahora, tantas semanas de volumen para luego hacer un mini cut y, o sea, el volumen en su esencia es algo muy distinto, tío, a lo que hoy día se está pintando. Pero bueno, eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido, lo vas a sacar en más notorio por las redes. O sea, cuando yo empecé, teníamos las revistas y siempre había uno que preguntaba, no, pues me he enterado que fulanito hace esto, y tú como un gilipollas te comprabas lo mismo y veías que no te pasaba nada. Y bueno, yo creo que eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora es cierto que hay sobreinformación y cuesta mucho más separar la buena de la mala. Pero volvemos a lo mismo, es que eso es un ejercicio que tiene que hacer cada uno, ¿no? Aquí pues, estamos hablando de cómo lo hacemos nosotros. Al final, yo creo que todos sabemos que hay muchas formas de hacer las cosas. No creo, o sea, que haya formas nuevas de hacer las cosas, porque yo cuanto más veo, lo único que he visto en los últimos años es que se han cambiado los nombres a las cosas. Por ejemplo, los refit, los que ahora llaman refit, es la dieta zigzag de toda la vida que yo la llevo haciendo porque yo lo probé, que la aprendí de aceto, digamos, a base de preparaciones antiguas de aceto, eso de subo carbo, bajo carbo, que ahora lo llaman refit. Pues bueno, pues yo todavía lo he llamado dieta zigzag. Las cargas son iguales, se sigue usando los mismos suplementos, ahora se hace más, unos las hacen con más agua, otros con menos agua, pero es que lo único que yo veo, lo único que yo ha cambiado, pues lo de las drop set, que ahora llaman drop set, todavía han sido descendentes, el rest pause se lleva haciendo toda la vida en los gimnasios sin llamarse rest pause, entonces al final, pues oye, pues lo único que ha habido con los años ha sido una sistemática de poner nombres a las cosas, pero son cosas que están ya más que hechas, más que aprendidas y más que probadas. No creo que haya nada, que nadie haya descubierto la rueda en los últimos 15 años en el culturismo. Y es curioso, Dufour, también, a raíz de lo que ha dicho antes Robert, ¿no? Que te mandan el cuestionario. Ya en el cuestionario tú ves indicios de no la genética que tiene ese tío para llegar lejos, sino la mentalidad que tiene. Porque yo realmente, cuando cojo un cliente, lo que más me preocupa a la hora de que pueda alcanzar sus objetivos no es que tenga buena o mala genética, porque eso, el físico cambia mucho a lo largo de los años, no sabes realmente la genética que tienes, sino la mentalidad. Y tú ya en el cuestionario inicial estás viendo un poquito el perfil del cliente y muchos te están diciendo que lo que quieren es trabajar para hacerse profesional, no sé qué, ya te empiezan a hablar, ya cuando empiezan por esos derroteros ya vas viendo un poco el panorama que se avecina. Y luego, casualmente, a las pocas horas de haberle mandado la programación inicial, en vez de hacer la típica duda, ¿no? Que te puede surgir, oye, Fran, tal. No, empiezan a preguntar constantemente, cada 4 o 5 horas te llega un correo preguntando cosas que realmente no van a marcar la diferencia en el proceso. O sea, se me ha acabado la avena y he echado 40 gramos de crema de arroz en vez de... ¿Pasa algo? Tío, escúchame, si a las 5 horas me estás preguntando eso, cuando lleves 5 años entrenando y haciendo dieta, no sé qué va a ser de ti. Entonces, ahí es donde realmente ves las limitaciones de cada uno. Porque esos aceleran muy rápido, pero se cansan muy pronto. De todos modos, ahora que has dicho una cosa, Robert, o sea, Fran, quería también, porque no sé vosotros qué pensáis, pero yo es que creo que de la genética se habla muy a la ligera, y genética, se habla de genética, pero realmente de lo que están hablando es de estética. Realmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes un físico de muy buenas proporciones, que agrupa muy bien, un porcentaje bajo de grasa, pero en cambio tu sistema digestivo es una porquería y no aguantas a comer. Entonces estaríamos hablando de una buena genética, el sistema digestivo también es genética. O que tienes una muy pobre tolerancia al entreno o a la química. Entonces, al final, lo de la genética
siempre se queda con que hay qué buen brazo tiene o qué buenas piernas tiene, lo que cinturita pequeña, pero la genética es muy compleja y dentro del culturismo abarca muchos casos. Para encontrarte una genética realmente nacida para el culturismo, se tiene que dar no solo lo estético, sino además muchísimas más cosas y muchísimas más variables. Claro, claro, claro. La genética, lo que no por una buena genética. Además, tú fíjate, yo en la facultad teníamos un profesor que era la polla, que daba las asignaturas de planificación del entrenamiento y demás, y él decía una cosa, él decía que los ojeadores y la gente buena y demás, cuando buscan genéticas, en los deportes que sea, no buscan el que de pequeño destaca por ser bueno en ese deporte, busca el que se ve que tiene más margen de mejora. Es decir, el que se ve que en menos tiempo que el resto está mejorando más que el resto, pero no el que llega con 14 años y es una máquina. Eso puede ser suerte o puede ser tal, pero luego puede ser que se quede ahí estancado, sino la capacidad de mejora. Y una de las cosas que más marca la capacidad de mejora es la gestión de la cabeza, la gestión de las emociones y de los sentimientos y demás, cosa que nunca hablamos, pero que eso es genético puro y duro. O sea, una persona que nace rayada de la vida, en el culturismo no tiene cabida. De hecho, casi todos los grandes, si tienen una particularidad en común, es que son todos gente tranquila, gente que no se agobia, gente que vive con un relax de la hostia, gente que es capaz de dejar los trabajos por seguir entrenando a gusto y demás. O sea, es una capacidad de control de la cabeza de la hostia. Y nunca se habla de eso. Siempre hablamos de las formas y de lo fuerte que está para lo joven que es. Escucha, que yo de joven estaba fuerte y ahí me quedé. ¿Sabes? Que no progresé después. De la gente, a mí se me ocurre, por ejemplo, era un ejemplo que me ponía Miguel Ángel, de la gente así más grande que tenemos cercana, por ejemplo, que pueden ser Paco, Marcos o Jimmy, fijaros cómo son, que son tíos súper calmados, súper tranquilos. Eso también es genética. Y tienen ese común, fijaros, son físicos completamente diferentes, pero Sí. los tres tienen ese común, que son tíos muy tranquilos, no les ves alterado nunca, o sea, son como osos. Al final, todo, o sea, hay muchas cosas que interfieren en lo que es el desarrollo de un físico. Sí, entonces por eso a mí me hace gracia lo de genética. Yo la verdad es que la genética en la gente nunca la valoro la cabeza. ¿Por qué? Porque una persona con poca genética y buena cabeza quizás no llegue muy lejos, pero desde luego va a llegar haciendo lo que decimos, analizándose, entendiéndose, comprendiendo y aprendiendo cómo va todo. Hay una cosa muy importante que tengo que confirmar con Marta. Nena, dando entonces la minusvalía, ¿verdad? A ver, sí. O sea, claro, porque tenía que ser un 33 y la ando en 35. Pero lo de la atención temprana seguimos igual. Ahora no sé, estoy alucinando. Pero tienen que dar todo porque es minusválido. Es que perdonad, pero me ha llegado ya lo de la resolución del niño, quería confirmarlo, que le anda la minusvalía. Vale, tranquilo. De todas formas, tienes abajo un micro, pues si le das, se te queda en silencio. Por si lo quieres saber, puedes hablar lo que quieras y nadie se entera. Es una bueno. ¿Sabéis qué es lo bueno de esto? Que todo el mundo nos conoce a nivel personal, por las redes y demás, y saben que estas cosas en nosotros es como si ahora los perros míos se pelean. Pues es algo completamente normal y que tampoco hay que esconder. Vale. Bueno, estábamos hablando de esto, de la genética y de si nos damos cuenta cuáles tienen buena genética y demás. Luego hay mucha gente, no sé si os pasa, que decepciona, que dices, este va a ser la polla, pero claro, es lo que yo digo siempre, una persona a la que se le da todo y no tiene la cabeza amueblada es la mejor manera de relajarse y no llegar a nada. ¿Sabes? O sea, todos hemos conocido futuras promesas que a los 24 años están de mujeriegos, están de esto, de lo otro y tal, porque claro, han destacado tanto en su época que la vida les lleva a eso. Muchas veces no pensáis, incluso fíjate, yo creo que nosotros, los tres, incluso me atrevería a decir, hemos sido un poco así. Hemos sido un poco quizás de que no hemos sabido gestionar muy bien nuestra vida y no vamos a llegar donde podríamos haber llegado porque hemos hecho periodos que no hemos gestionado bien todo eso. ¿No os da a vosotros a veces rabia, tío, de ver a clientes que dices, madre mía, este hijo puta lo que podría llegar a ser y lo vago que es y lo poco que hace y lo que me desquicia? Yo he sentido rabia. Yo saqué un chico hace muchos años, yo no sé si tú lo llegaste a conocer, se llamaba Jean Paul. Sí, joder, claro. Ah, bueno, hostia, como Millán. Sí, como Néstor, además salió el año antes que Néstor, se parecían físicamente. Sí. Yo sentía mucha rabia, dice, el chaval no tenía medios, pero además era ingobernable y decía, madre mía, si a mí Dios me hubiera dado lo que le ha dado a este chico, yo estaría en una Olimpia. Y luego, y aunque parezca mentira, también he sentido mucha rabia, muchas veces por mí, de decir, joder, me faltó tiempo porque empecé muy bien en junior y luego estuve perdido hasta los 35 y cuando ya quise retomar el vuelo iba a contrarreloj y ya era tarde. Y creo que podía haber llegado mucho más de lo que tampoco hubiera sido, tampoco hacía falta mucho para llegar a algo más de lo que llegué.
Pero sí he tenido rabia por mí, por decir, joder, si yo antes hubiera tenido una vida encauzada y tal, y con este chico, que creo que lo tengo en algún Instagram, si alguna vez alguien lo quiere mirar, era un chico con potencial de campeón del mundo, con potencial de haber sido un 212 competitivo, y se quedó subcampeón de España y nunca más volvió a competir y se quedó. Y en España ha habido muchísimos ejemplos